Che, ¿nos hacemos un matecito? Tengo una historia. Bienvenidos a Ruido de Mate, un podcast de historias reales que sorprenden, incomodan o dejan ese silencio que solo se llena con un buen... Acabas de escuchar cosas que pasaron, a veces a otros, a veces a vos, pero pasaron. A ver qué historia tenemos hoy. Mate con Yuyo. Relatos con ese toquecito que hace bien. Ocho años. Y ahora le decían que la empresa está en un proceso de reestructuración. No es nada personal, Santiago. Es una decisión estratégica. Y esa frase le quedó rebotando como eco. Hay días en los que uno siente que el piso se le va. A veces te pasa por algo grave y otras por algo tan simple como un mail. Un mail con un asunto en mayúscula. Reunión urgente. Recursos humanos. Eso fue lo que recibió Santiago a las 9:12 de la mañana de un martes. Y aunque quiso creer que era una evaluación de desempeño o una encuesta interna o alguna de esas cosas corporativas que se mandan para justificar el sueldo de los de recursos humanos, me acabo de cargar todo el colectivo de recursos humanos arriba. No era eso. Definitivamente era lo que parecía. Lo presentía desde que vio el asunto. Le temblaron un poco las manos, pero igual abrió el mensaje. El contenido era igual de impersonal. Nos reunimos en sala 4 a las 9:20. Ese martes, a las 9:23, Santiago fue despedido. Después de 8 años en la misma empresa. 8 años. 8 años de llegar antes que su jefe, de quedarse después de horario, de cubrir compañeros, de cambiar vacaciones, de bancar jefes nuevos con ideas viejas. 8 años de ponerle el cuerpo, la cabeza y hasta la espalda. Y de hacer malabares con su vida personal para cumplir con el trabajo. También de tragarse comentarios, frustraciones, sueños postergados y más de una injusticia. Y ahora le decían que La empresa está en un proceso de reestructuración. lo sentaron en una sala blanca con un vaso de agua descartable, una cara que no conocía mucho y un discurso aprendido. Todo muy prolijo, todo muy corporativo, muy despersonalizado, todo muy frío. No es nada personal, Santiago. Es una decisión estratégica. Esa frase le quedó rebotando como eco. No es nada personal. No es nada personal. Pero su angustia era personal, su enojo era personal, y el vacío con el que salió de esa oficina era tan personal que le dolía el cuerpo entero. Sentía el cuerpo como entumecido, como si lo hubieran apagado por dentro, como si lo hubiesen anestesiado, con miedo, mucho miedo, y esa pregunta inevitable que le daba vueltas a la cabeza. ¿Y ahora qué hago? A mi edad, sin laburo. Durante días no le contó nada a nadie. Se quedó en la casa con la excusa de que estaba de licencia acumulada. Se puso una alarma para levantarse a la misma hora, como si pudiera seguir fingiendo que todo estaba igual. Se hacía el desayuno como siempre, se vestía, pero no salía, y la ansiedad se le iba acumulando en el pecho. Intentaba ver series, pero no podía concentrarse. Bajaba a la esquina, solo como para cambiar de aire, hasta que un jueves a la noche, tomando mate con su amigo, con el que vivía, se quebró. Me rajaron, Nachito. Así nomás. Nacho lo miró en silencio. Nacho se caracterizaba mucho por su templanza y por analizar las cosas desde otro lado, y dijo algo que claramente no era lo que Santiago estaba esperando, pero fue clave. ¿Y si es lo mejor que te puede pasar? Santiago rió con bronca. ¿Mejor? ¿Quedarme sin laburo en este país te parece que es lo mejor que me podía pasar? Y yo qué sé, míralo así. Hace años que te venís quejando de ese laburo. Años. Decías que estabas estancado, que seguías ahí porque estabas cómodo, pero que no podías crecer. Ahora ya está, no tenés ninguna jaula, nada te ata. Es una macana, sí, pero también es una chance. Sí, yo qué sé. Respondió Santiago queriendo ser positivo como su amigo, pero no quiso hablar más del tema. Pero esta charla, aunque corta, fue una semilla, una mínima luz que se encendió adentro. La verdad es que Santiago no cambió de vida el otro día, pero algo empezó a moverse, algo se aflojó. Pasó semanas buscando laburo de lo suyo. Currículums, entrevistas, mails que nadie respondía, postulaciones a todas las propuestas de LinkedIn que veía que cabían con su perfil. Se sentaba todas las mañanas con el mate al lado y una planilla con anotaciones como si fuera un trabajo más. Pero también se permitió dejar de buscar por unos días. Hizo silencio, pensó.
Se preguntó qué quería realmente. Hasta que un domingo, mientras hacía pan casero por aburrimiento, pero también para liberar un poco de tensión y estrés en ese amasado, se acordó de algo. Cuando tenía 20 años le había encantado hacer pan, pero pan posta, amasar, hornear. Le gustaba todo el ritual de ver crecer la levadura, dejar reposar la masa, y además todos les decían que le salía increíble. Pero claro, en ese momento eso no servía para vivir y además para algo había estudiado una carrera técnica. Tenía que ser alguien. La verdad es que le encantaba cocinar, pero lo dejó atrás hasta ese domingo. Ese domingo lo retomó y algo en él encajó. Ahora tenía 36 años, además estaba desempleado, no tenía nada que perder. Así que empezó a hacer pan otra vez y a subirlo a Instagram, primero para mostrar, después para vender, sin mucha expectativa y con cierta vergüenza. Su primer posteo tuvo 12 likes, pero uno de esos likes fue un pedido. Al emprendimiento lo llamó Masa Mamma Mia. Vale aclarar que cambiamos el nombre real para preservar la identidad de Santiago, cuyo nombre tampoco es real. Así, con ese juego de palabras y ese toquecito italiano en honor a su apellido. Diseñó un logo en Canva, hizo una cuenta en Instagram, abrió un WhatsApp Business, le pidió a una amiga que sabía algo de redes si lo podía ayudar, le pidió a sus amigos si podían compartir. Se sentía un poco ridículo, pero también bastante entusiasmado. La primera vez que recibió una transferencia por un pedido de pan, se le llenaron los ojos de lágrimas. La primera semana vendió 5 panes, la segunda 12. La tercera ya tenía que levantarse más temprano para empezar a amasar y a hornear antes. Cada vez que alguien le mandaba un "Ay, es el mejor pan que comí en mi vida, te juro", se le aflojaban los hombros, se le deshinchaba el enojo y algo parecido a la alegría le empezaba a brotar. Fue así que decidió empezar a diversificarse y a tener más opciones de panadería. Pero no todo era ideal. Hubo días de frustración, días de pedidos que no salieron, de cuentas que no cerraban, de panes que se quedaron secos en la mesada, de dudas, de miedo, de incertidumbre, mucha incertidumbre. Hubo domingos, los domingos son los peores días para estar bajón, en los que se preguntó si no estaba haciendo el ridículo. Pero ahí estaba, amasando, creando algo, y por primera vez en años, sintiéndose libre, no perfecto, no seguro, pero libre, y eso ya era un montón. Hasta que un día pasó lo impensado. Recibió un pedido grande para un desayuno empresarial. Pan casero, focachas, chipás. Era para una capacitación de liderazgo. ¿Dónde? En el piso 17, en una torre en el centro. Santiago fue, subió con sus cajitas de cartón, su factura, y cuando entró a la sala de reuniones, lo vio. Su ex jefe. Ese que le había dicho que su despido no era personal, ahora estaba ahí, sentado como uno más, para aprender cómo ser un buen líder. Cruzaron miradas, cabeceó como saludándolo, pero su ex jefe hizo como que no lo reconoció. Pero sí, obvio que lo reconoció. Santiago no dijo nada. La verdad es que no necesitaba decir nada. Ese día, al bajar en el ascensor, se miró en el reflejo del espejo y se sonrió. Porque hay triunfos que son silenciosos, revanchas sin escándalos y momentos en los que te das cuenta que lo que parecía una derrota es solo un inicio de algo mucho mejor. ¿Qué te pareció? ¿Qué harías si te pasa lo mismo? Queremos leerte, así que anda al Instagram de Ruido de Mate y deja tu comentario en el post del episodio. Y si sentís que esta ronda matera tiene que seguir creciendo, hacé correr la voz porque las mejores historias las cebamos entre todos. Si tenés una historia que merece ser contada, escribinos por Instagram a @ruidodemate.podcast o al mail ruidodemateui.podcast@gmail.com. Tu identidad va a quedar en el más absoluto anonimato.